Hola, buen día, señores. ¿Cómo tributar? Eso es aparte del emprendimiento, ya que hemos aprendido cómo vamos a manejar el producto, la imagen del producto, el servicio y otras de las cosas de cómo negociar. Una de las cosas más importantes es cómo tributar, cómo pagar tus impuestos para ser una empresa real y una empresa que pueda contribuir al país. Somos García Asociados 15, somos mentores empresariales. Soy el contador Ernesto García y empezamos cómo tributar. Una de las cosas más importantes es saber en qué régimen fiscal vas a estar tributando. Dentro de las personalidades existen dos, una es la persona moral y la otra es la persona física. En la persona moral, los regímenes más comunes que hay es la sociedad anónima, ¿sí? De capital variable, la sociedad civil y la SAPI, que es una nueva, regularmente tiene como unos 4 o 5 años y sirve para atraer inversión. De entre las personas morales son aquellas empresas donde actúan eh, por lo menos dos socios y estos socios se unen para hacer una actividad empresarial. Entonces lo vamos a identificar porque regularmente es el nombre de la persona moral junto con su régimen en el que tributen, ya sea como una sociedad anónima de capital variable, una sociedad civil o una sociedad anónima promotora de inversión. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en las SASB son las clásicas. El problema aquí es cuando tú quieres vender una acción. Si tienes que disminuirse, los socios que ya están se disminuyen para darle entrada a otro socio. En una sociedad civil regularmente se recomiendan en grupos, por ejemplo, cuando prestan un servicio, ya sean contadores, sean abogados, sean doctores, sean dentistas. Esto es la contribución de los servicios profesionales, ¿sí? De algunas personas. Para eso son las SCA, las SC. Las SAPI o las sociedades anónimas de promotoras de inversión, estas son una sociedad, es un grupo de gente que se une para hacer un propósito. La diferencia es que pueden entrar más socios, ¿sí? Se pueden agregar, estos socios pueden promover, por ejemplo, gente que nada más venga a invertir, no tiene ni voz ni voto, pero sí pueden en un momento dado meter su dinero al negocio, lo hacen oficial y pueden estar tributando en este régimen. Sus impuestos se van como asimilables, ya en lo personal, o con un salario, o simplemente como intereses. Entonces, pero esta puede estar captando, la última puede estar captando dinero sin ningún problema, sin hacerlo oficial y sin tampoco los socios principales tener que disminuir. ¿Sí? La otra son las personas físicas. Las personas físicas es la persona en lo personal y pueden tributar, por ejemplo, honorarios si nosotros somos médicos, abogados o prestamos un servicio ya sea técnico, si no tiene que ser profesional, puede ser uno técnico, pero en lo individual. Es uno como presenta sus servicios profesionales independientes. La otra es la actividad empresarial. Esta actividad empresarial son para personas físicas que en un momento dado compraventen, no sé, por ejemplo, una refaccionaria, un taller mecánico, una tortillería, ¿sí? Pero que tengan ingresos hasta 4 millones de pesos. Se recomienda cuando ya tienes ingresos arriba de 4 millones, ya tributar como una persona moral. La carga de una actividad empresarial es muy parecida a una persona moral cuando ya pasas arriba de 4 millones. La otra es la gente que, por ejemplo, tiene una propiedad, puede estar tributando en el régimen de arrendamiento. Este arrendamiento pueden ser locales, pueden ser ranchos, pueden ser casas, todo lo que sea renta de equipos, ¿sí? Entonces, tributa, no tiene que juntar facturas de egresos. Hay una deducción que se llama deducción ciega,
donde si tú rentas, por ejemplo, un local comercial, ellos te rebajan el 35% sin comprobantes. ¿Sí? Si es una casa habitación, hasta un 50% del impuesto de tu ingreso te lo quitan y solamente pagarías impuestos sobre el 50% restante. Para la gente que son emprendedores, tributan en el régimen de incorporación fiscal. Este es nuevo, relativamente nuevo, tiene como unos 6 años este régimen. Este régimen está diseñado para la gente o para los pequeños negocios o los emprendedores, porque el primer año no tienes carga, no tienes carga fiscal, no tienes una carga tampoco administrativa, ya que puedes facturar o no facturar, o en un momento dado pudieras facturar algunas cosas. Esto es todavía para que, por ejemplo, el primer año seas un desorden y luego con el tiempo irte ahora sí ir cargando un poquito de labor administrativa. El primer año no pagan impuestos, el segundo año pagan el 3%, regularmente cualquier otra persona moral o física paga el 30%, este, el segundo año paga el 6%, el tercer año el 9%, y así se va hasta llegar al 30% que pagamos todos comúnmente. Entonces es muy bueno para tributar y para irnos encargando. Son para negocios pequeños hasta 2 millones de pesos al año. Entonces puedes estar tributando tranquilamente sin una carga administrativa y tampoco pagar impuestos tan altos como actividades que han venido estando trabajando con tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones fiscales de una sociedad o de una persona física? Primeramente el ISR. El ISR es el impuesto sobre la renta. Este impuesto es un impuesto sobre la utilidad que nosotros tenemos por una actividad. Las personas físicas se van con un tabulador, las personas morales pagan directamente el 30%. Entonces, esto todo el mundo lo pagamos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los trabajadores, lo vamos a ver más adelante, su ISR se llama Impuesto sobre el Producto de Trabajo. Nada más cambia el nombre y van por tabuladores. Pero es nada más para distinguir. El ISR es para personas morales o personas físicas y el ISPT es para trabajadores. Otra de las obligaciones fiscales es el IVA. El IVA se cobra el 16% y ahorita vamos a ver un ejemplo, pero es otro impuesto que le damos cada vez que nosotros vendemos algo, se le agrega el impuesto. Hay algunas empresas o algunas personas físicas que no pagan o no cobran este IVA debido a su actividad. Cuando son actividades muy vulnerables, por ejemplo, cosas médicas, cuestiones de doctores, cuestiones de dentistas, cuestiones de servicios de agricultura, de ganadería, algunos rubros están exentos de este impuesto. El otro es un impuesto o los IEPS, ¿sí? Que es el impuesto especial sobre el producto de trabajo. Un ejemplo, por ejemplo, la gasolina, nosotros pagamos un IEPS, es un impuesto especial por la producción de esa gasolina. También, por ejemplo, hay productos con alto índice de azúcar. El gobierno en este sexenio quiso evitar un poquito también tanto el consumo de azúcar por cuestiones de diabetes y de gordura y cosas de estas, y le puso un impuesto a los productos que tienen alto tasa de azúcares. Entonces, para disminuir, los cobraron más impuestos. Lamentablemente, pues fue algo así como que no muy efectivo, porque pues la gente siguió comprando más caro, pero pues bueno, a final de cuentas, no siempre una medida funciona aumentando los impuestos. Pero bueno, hay diferentes impuestos. Estos son impuestos especiales para ciertos productos. El impuesto sobre el producto de trabajo es lo que pagan los trabajadores. Este trabajador está exento hasta 4 salarios mínimos
y de ahí hasta llegar a pagar hasta un 30%, ¿sí? Y en casos muy especiales un 35% y hasta un 40% cuando los ingresos son demasiado altos, ¿sí? Hay otros impuestos de acuerdo al estado en donde nosotros ejercemos o tenemos nuestro domicilio fiscal. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta aquí en Nuevo León es un 3% sobre el total de nóminas que tú pagas, tú le agregas el 3% y ese impuesto lo tributas al Estado, por ejemplo, aquí al Estado de Nuevo León. ¿Sí? El otro impuesto que pagamos también en Nuevo León, por ejemplo, es el impuesto sobre hospedaje. Esto lo pagan los turistas que van a un hotel y quieren rentar un cuarto. Adicionalmente al cobro del servicio del, hotel, del cuarto, se le cobra el IVA y se le agrega también un 3%. Esto solamente lo pagan los extranjeros que nos visitan o la gente que en un momento dado paga un servicio de hotel, que regularmente pues son los turistas. ¿Cómo se paga el ISR? Por ejemplo, aquí está un ejemplo, los ingresos cobrados, vamos a suponer que cobramos 10,000 pesos, hicimos un servicio o vendimos algo y cobramos 10,000 pesos. Los egresos son los gastos que tenemos en general para tener una actividad. Vamos a suponer el de la refaccionaria, bueno, compró una refacción y la vende más cara, ¿sí? Entonces, algo que nos costó 6,000 pesos lo vendemos en 10,000. ¿Cuál es nuestra utilidad bruta? Pues son 4,000. Pero tenemos pérdidas porque el mes pasado gastamos más de lo que ingresamos. En este ejemplo tenemos 1,000 pesos, entonces la utilidad neta son 3,000 pesos. Sobre ya la utilidad que ya tenemos, bajando las pérdidas que veníamos acumulando, ¿sí? Pagamos el impuesto, ya tenemos una utilidad y sobre esa utilidad ya pagamos el 30% del impuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos 3,000, le quitamos los 900 del impuesto y nuestra utilidad efectiva, ya quitándole los gastos y los impuestos, es de 2,100 pesos. Otro de los impuestos disfrazados es, por ejemplo, la PTU, que esas son las utilidades que se les entregan, por ejemplo, a nuestros socios, que son los trabajadores. Se les entrega un 10%. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudaron a generar esa utilidad. Entonces, le estaríamos rebajando 210 pesos que serán repartidos entre todos los trabajadores. Claro, hay reglas. Tienes que haber trabajado por lo menos 60 días en el año fiscal. Va por tabuladores de sueldo y algunos tienen ciertos requisitos que en otro video lo estaremos viendo. Entonces, ya que rebajamos este PTU, ¿sí? Hay el reparto a los socios. Ahora sí, ya fue todo lo que nos quedó, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 1,890. Eso sí se lo podemos repartir a los socios conforme a las acciones que tenemos. Si alguien tiene el 30 y el otro el 70, bueno, pues de ese el 70% de esos 1,890 lo recibe y el otro solamente el 30%. ¿Sí? El IVA, ¿cómo se paga el IVA? Bueno, nosotros recuerden que ese IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final. Nosotros cobramos el IVA, pero también pagamos el IVA. Acuérdense, vendemos las refacciones, le cobramos IVA. ¿Sí? No, el dinero no es, el IVA no es tuyo. Entonces nosotros le cobramos IVA, el cliente nos da los 160 pesos, pero nosotros a nuestro proveedor le compramos algunos artículos, el cual también les pagamos IVA y por ejemplo en este ejemplo tendríamos 100 pesos. Si la diferencia que tenemos de IVA, porque nosotros cobramos de más, ¿sí? Estaríamos pagando o tendríamos a cargo 60 pesos. Esos 60 pesos, por ejemplo, que acuérdense que el mes pasado gastamos más, entonces tenemos más IVA a favor. Podemos rebajarlo del IVA que tenemos a cargo este mes y solamente pagaríamos la diferencia. Entonces en este mes estaríamos pagando 40 pesos. Si no tuviéramos saldo a pagar a favor, tendríamos que pagar los 60. En este caso, para poder darles el ejemplo,
podemos acreditar, ¿sí?, el impuesto que pagamos de más de IVA o lo que tenemos por los gastos, y lo podemos acreditar y disminuir del impuesto a pagar este mes. Entonces el IVA, recuerden que no tenemos que gastárnoslo, ese no nos cuesta a nosotros, o sea, eso viene el consumidor final. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, fue una refaccionaria, el, el proveedor le cobra un IVA, por eso es al valor agregado. El proveedor, si de nosotros le compró a alguien, tiene su proveedor, ya le puso un precio y le cobró más IVA. Entonces ese tiene una utilidad, cobra y cobra más IVA. Entonces ya cuando tú lo recibes, pues tú le cobras a tu cliente otro IVA. Pero el IVA pues lo paga el último consumidor. Es el impuesto más democrático, ya que ricos, pobres, todos los pagamos. Entonces, hay que separar el IVA para que en un momento dado no lo estemos utilizando y nos pueda, en un momento dado nos gastemos pues nuestras utilidades y hasta el IVA que no nos pertenece. Entonces es importante el control de este IVA. Los impuestos especiales, bueno, pues es que depende, ahí varían mucho la tasa, de acuerdo, por ejemplo, era lo que les daba el ejemplo yo, el IEP se cobra a la gasolina, tiene un porcentaje, entonces de acuerdo hay tabuladores, de acuerdo a los artículos, son lo que se paga. Nosotros lo tenemos y pagamos el impuesto. El impuesto sobre el producto de trabajo, pues era lo que les comentaba, va desde una extensión de impuestos hasta los ingresos mayores que pueden llegar hasta un 40%. El impuesto sobre las nóminas es por las nóminas. La gente que no tiene nóminas, pues ellos no pagan. Pero si tú tienes trabajadores, vas a pagar el 3% al Estado. El impuesto sobre este hospedaje, pues lo pagan realmente los turistas que llegan. Y está regularmente etiquetado para hacer, no sé, para ayuda de los parques, para ayuda de los lugares hacia donde visitan el estado. De ahí se agarra un ingreso y se está pagando este, para dar mantenimiento a estos lugares. Bueno, regularmente esto ya es todo. Ya más detalles, hagan sus preguntas con toda confianza, y en lo que podemos ayudar. Esto es bien importante porque si tú te vas a otro régimen más alto, puede haber una carga, una tanto impositiva como administrativa. Entonces, consúltalo con tu contador y que él te explique cuál es el beneficio en un momento dado fiscal. Suscríbete a nuestros videos para que te sigan llegando videos nuevos. Gracias y estamos platicando.